Ya estamos por comenzar, así que por favor retomen sus asientos, porque tenemos el primer panel en el que los vicepresidentes regionales nos platicarán sobre por qué los periodistas podemos llegar a ser violentados, perseguidos, estigmatizados, con una reflexión desde varias partes del mundo. Ya están en el escenario Daniel Desein de Argentina, Galo Martínez de Ecuador, Sebastián Pastor de Honduras, Marta Ramos de México y Gilberto Urdaneta de Venezuela. Y vía remota nos acompaña Jorge Carrasco desde Bolivia, Henry Constantín desde Cuba y desde Nicaragua Juan Loreno Holman. Así que una vez más démosles la más cordial bienvenida. Un aplauso. Hola. Bueno, muchas gracias por volver a tomar sus asientos y poder reanudar así la sesión. Como ustedes saben, ya hace varias asambleas que todos los informes son subidos al sitio web de la CIP. Ahí pueden ser consultados, pueden ser propuestas modificaciones. Y el día domingo es el momento de la aprobación de esos informes y eventualmente de alguna modificación que corresponda hacerles. Lo que sí vamos a trabajar en los tres paneles que comienzan ahora es en el análisis de algunas cuestiones que se repiten en distintos países, obviamente con distintas circunstancias también, pero que hay un punto en común. Y en esos puntos en común son los que queremos profundizar también para ver cómo podemos enfrentar esos problemas que son recurrentes en el continente. En el caso de este primer panel vamos a hablar de violentados, perseguidos y estigmatizados, es decir, la situación más crítica que vive la prensa en algunos países de la región, en algunos casos por acción del Estado, en otros por acción del narco o de otras formas del crimen organizado, y también por esta tendencia creciente a partir de las redes sociales, pero también utilizada por la dirigencia política y en algunos casos por los propios gobernantes, de descalificar a la prensa como un modo de ir debilitándola y de ese modo poder luego avanzar sobre ella. Tenemos aquí presentes, como se dijo, a los vicepresidentes regionales de Argentina, Daniel Desein. Bueno, en el caso de Ecuador viene Galo Martínez en representación. Por Honduras, Sebastián Pastor, por México, Marta Ramos, y Gilberto Urdaneta por Venezuela, también en representación del vicepresidente regional. Pero tenemos algunas personas presenciales a través del Zoom, en este caso Juan Lorenzo Holman y Henry Constantín. Como la situación de ellos y sobre todo la de Henry puede ser en algún momento interrumpida la comunicación, me parece que lo más lógico es que comencemos por él. Henry, bienvenido y te pedimos una primera presentación de los problemas que detectas en la Cuba de hoy, donde sabemos que sigue habiendo periodistas detenidos, periodistas perseguidos y muchas veces detenciones transitorias, pero que van complicando la posibilidad de ejercer el periodismo en un país donde hace mucho tiempo que no hay libertad de expresión. Adelante, Henry, por favor. No te escuchamos. No. Ya, disculpe, tenía el audio desactivado. Adelante, sí, perdón. Ahora sí te escuchamos muy bien. Muy buenas tardes, les decía, y bueno, gracias por este espacio para poder compartir con ustedes los problemas, lamentablemente, porque es positivo. No hay nada en la realidad cubana en términos de libertad de expresión. El panorama cubano sigue prácticamente sin variar desde hace más de 60 años, como todos sabemos. Un Estado en manos de ahora un grupo familiar y algunos funcionarios del Partido Comunista que tratan de mantener silenciado todo un país en medio de una colosal, continua, nueva, de crisis económica que está expulsando al exilio a miles de cubanos todos los meses. A pesar de que no tenemos fronteras terrestres, las cifras migratorias son por miles, ¿no? Y precisamente, bueno, en México son testigos de eso, del flujo de cubanos que está huyendo de la situación de este país, que no tiene esperanza, lamentablemente, de mejoría. Ese Estado tiene todo el aparato legal, todo lo que necesita
en términos legales, toda la ambigüedad o toda la, digamos, asertividad negativa para castigar a cada ciudadano que se intente expresar o que haga periodismo, inclusive que dé el paso más allá para hacer periodismo, para vincularse a un medio de prensa, para disentir de la realidad del país, de lo que ocurre en Cuba. Inclusive recientemente una resolución que ni siquiera tiene como carácter vinculante del Consejo de Ministros, pues autorizaba al Ministerio del Interior, el MININ, que es el ente represivo por excelencia, a citar a cualquier ciudadano sin motivo, a partir de que algunos ciudadanos habían empezado a ejercer su derecho a resistir ciertas citaciones policiales, al no haber investigaciones, no haber motivos, no haber nada explícito. Pues bueno, enseguida las autoridades fabrican la ley que necesitan para mantener un aparente entorno de legalidad detrás de cada acto represivo. En estos momentos sigue preso un periodista independiente, Lázaro Yuri Valle Roca, desde hace más de 2 años, en condiciones de salud muy graves, con una atención médica muy deficiente. Podemos imaginarnos la situación de la salud pública cubana en libertad. Los hospitales cubanos es desastrosa, no hay medicamentos, no hay hilos para coser heridas, no hay especialistas porque están emigrando los especialistas, los médicos, pues en las prisiones cubanas es peor. Y a ese problema se está enfrentando, bueno, este periodista Lázaro Yuri Valle Roca, que tiene, bueno, años de prisión por delitos de desobediencia y desacato. También hay otro comunicador preso, Jorge Begui. También hay varios cubanos que, sin definirse como periodistas, han hecho a través de las redes sociales directas, entrevistas, o simplemente han expresado sus opiniones sobre determinados temas y están ahora, o han filmado protestas de las que ha habido contra los apagones o de las protestas del 11 de julio, y están cumpliendo prisión, o están esperando juicio, o están esperando a ser encarcelados después de haber sido condenados. O sea, las redes sociales sigue siendo como el principal vehículo para ejercer la libertad de prensa y expresión en Cuba. Ahí están los medios de prensa, ahí tratamos de sobrevivir nosotros, La Hora de Cuba, el medio que dirijo y otros más. Y ahí los cubanos vierten sus inconformidades, pero para ellos, para todos, las redes sociales sigue siendo un lugar también peligroso que a varios ha llevado a prisión. Además de eso, bueno, la policía, el Ministerio del Interior, la Seguridad de Estado siguen teniendo una paranoia total contra los movimientos de los comunicadores, contra lo que hacen, contra reunirse, organizarse, sigue siendo un gravísimo problema. Participar en un medio de prensa que por defecto es una especie de ONG, porque no podemos, digamos, rentabilizar normalmente nuestro trabajo, pues también tiene sanciones, amenazas de sanciones en el Código Penal. A mí me gustaría aclarar y de paso introducir una especie de agradecimiento, ya que no lo he podido hacer porque me encuentro regulado, o sea, tengo prohibición de salir de Cuba a no ser que decida emigrar, cosa que no quiero hacer. Pues no he podido estar en los homenajes a Ricardo Trotti y, bueno, mi pertenencia a esta comisión de la CID y el apoyo de Ricardo Trotti durante los 7 años prácticamente en los que he estado en esta función es algo de lo que me ha permitido estar aquí compartiendo con ustedes estas experiencias. He sido detenido en muchas ocasiones, estoy regulado, la Seguridad de Estado mantiene sobre mí una casi continua vigilancia y amenaza sobre mis colaboradores, mi familia, pero el apoyo de la CID es de lo que me ha permitido, digamos, mantenerme aquí. Por eso quería agradecerle también a Ricardo Trotti y a ustedes ese respaldo que me permite seguir contándoles cuán grave, cuán negativa la situación de la libertad de prensa en Cuba. Positivo, bueno, digamos que los cubanos seguimos teniendo deseos de expresar, deseos de contar la realidad que vivimos. La situación económica y la situación de desesperanza tan grande en Cuba ha hecho también que muchas personas que no son periodistas deseen dar el paso, digamos, el paso al frente y empezar a también hablar de la realidad como una forma de hacer catarsis, como una forma de hacer algo para cambiar sus vidas y para cambiar también este país. Eso sí, bajo condiciones de más anonimato. Antes, digamos, el periodista independiente no buscaba tanto el anonimato, pero en estos momentos la mayoría de los que quedan en Cuba haciendo periodismo independiente lo hace a través de seudónimos para evitarse los muchísimos malos ratos que la Seguridad de Estado siempre tiene previsto para los que hacemos prensa independiente. ¿Cómo es el acceso? En el plano general,
Sí. ¿Cómo es el acceso a las fuentes de información? Sí, bien. Obviamente las fuentes oficiales deben estar totalmente vedadas, pero hay personas que desean hablar con ustedes, desean transmitirles. ¿Cómo hacen para manejar esa situación que también los debe poner en peligro a las propias fuentes, ¿no? Es terriblemente difícil usar fuentes de información en Cuba que no sean anónimas. Muchísimas veces la gente tiene miedo, inclusive víctimas de atropellos, víctimas de accidentes de tránsito. Ya no vamos a hablar de problemas políticos. Víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de pequeñas injusticias laborales, prefieren que su nombre no salga o inclusive que su caso no se mencione con tal de evitarse lo que ellos creen que son nuevos problemas de algún tipo. O sea, llegar hasta los medios de prensa todavía sigue siendo algo tabú para muchas personas. Inclusive a veces publican sus situaciones, las cosas que saben en redes sociales, y cuando los periodistas nos acercamos para obtener, más información, para darle un perfil serio, periodístico, a lo que están comunicando, no, yo solo lo publiqué ahí y luego lo borran. O sea, enseguida la seguridad de Estado suele amenazar a las personas que de alguna manera pues ponen algo en redes que puede molestar. Y entonces, pues, usar fuentes es súper difícil. Obviamente las del Estado están cerradas para nosotros. En cuanto uno se identifica o hace la segunda pregunta, ya el funcionario pues deja de hablar. Y digitalizado en las redes, en Internet, el Estado pone prácticamente muy poca información o desactualizada por completo, o sea, de años atrás, en caso de estadísticas nacionales, y eso es lo único que puede aparecer. Sí, la situación me parece que ya ni siquiera hay un delito de opinión o de investigación, sino la simple crónica de un hecho cotidiano, como decías, un accidente de tránsito o un acto religioso puede ser motivo para que te detengan, te impidan la movilidad dentro del propio país, ya no solo salir del país, sino moverte dentro de la propia isla, ¿no? Es así, Henry. Sí, inclusive para los periodistas es tan difícil. Y bueno, les cuento un caso personal porque, digamos, es como el que tengo más fresco así. En septiembre yo vivo en Camagüey, ahí está la sede de la Embajada de Cuba, pero habitualmente viajo a La Habana, y que es la capital, ¿no?, de todos los cubanos. Y en septiembre estuve en La Habana, y se los voy a contar a ustedes, una cosa que a los de la seguridad de Estado no me dio las ganas de decirlo, como decimos en cubano. Estuve en La Habana porque iba a salir con mi novia a unas obras de teatro y unos espectáculos artísticos. Pero en esos mismos días estaba ocurriendo en La Habana la reunión, la cumbre esta del Grupo de los 77 más China. Bueno, los de la seguridad de Estado, que obviamente solo me podían haber localizado por mi posición la posición del teléfono móvil, porque no había tomado muchísimas medidas de seguridad, pues me localizaron. Y me detuvieron, y estuve 4 días metido con ropa de preso, yendo a almorzar y a comer con esposas, esposado con delincuentes comunes, hasta que se terminó toda la cumbre aquella, porque el pretexto que usaron era que hay una ley cubana por allí que ellos nunca aplican, pero que, bueno, la usaron contra mí como periodista, como la han hecho contra otros, que impide a los que no viven en La Habana, pues, estar en La Habana sin una autorización estatal, sin un documento emitido por funcionarios, que es un tema muy engorroso y que realmente nadie usa, ¿no? Pero ya con eso lo que quiero decirles es que la ley cubana es usada brutalmente y continuamente contra los comunicadores en general. Ese es el tipo de vida que... Y luego, cuando terminó la cumbre, me liberaron sin ningún tipo de disculpas, ni de explicación, ni de nada. No, ya, puedes irte para donde quieras. Pero así. Y yo no estaba haciendo periodismo, ni siquiera había ido a hacer periodismo. O sea estaba caminando por la capital del país, normal, y tenía un operativo enorme a mis espaldas que de momento, bueno, decidió, llévenselo, que no puede estar en la calle. Es complicado. Gracias, Henry. Seguramente podrás volver luego a intervenir y sumarte cuando entiendas que hay alguna realidad cubana que pueda ser aplicable también a lo que están viviendo en otros países. Pero me interesaba también escuchar la palabra de Juan Lorenzo, que, como ustedes saben, estuvo detenido en Nicaragua, luego expulsado del país, pero además se le quitó la ciudadanía y hoy está residiendo en el exterior, pero sigue muy vinculado con la actividad. Y quisiéramos que nos contaras un poco cómo fue la experiencia cuando estuviste en Nicaragua y cómo es la experiencia que ves hoy para el ejercicio del periodismo en Nicaragua, en la mayoría de los casos desde el exterior, desde el exilio, ¿no? Bueno, muchas gracias.
por la invitación y me hubiese gustado mucho estar con ustedes ahí, pero mi situación migratoria no me permite salir de donde me están acogiendo con asilo político, con parol humanitario en los Estados Unidos. No puedo salir. Pero bueno, realmente el ejercicio del periodismo en Nicaragua es un crimen prácticamente. No existen en Nicaragua ningún tipo de medio de comunicación independiente que esté informando desde Nicaragua. Cuando oigo hablar a Henry que él está todavía en Cuba con muchas dificultades, pero está ahí. Nosotros, todos los periodistas independientes de Nicaragua, estamos haciendo nuestro trabajo desde el exilio con muchas dificultades, dificultades emocionales, dificultades económicas. El viernes pasado una colaboradora nuestra publicó en la prensa una columna en la que ella menciona que el periodismo en Nicaragua está en coma. Está en coma porque no existe periodista dentro de Nicaragua. Y los que han salido, como lo manifestamos en el informe, algunos de ellos han decidido abandonar el ejercicio periodístico y dedicarse a otras cosas. En la mayoría de los casos, por miedo a ejercer el periodismo, miedo porque al ejercer el periodismo les vayan a hacer algo a la familia o a los familiares que quedaron dentro de Nicaragua. Algunos otros están pues dedicándose a otras cosas porque no se puede hacer periodismo, pues. Pero vemos unos cuantos que seguimos en la lucha, que seguimos tratando de, en el caso de los que somos medios de comunicación, de mantener el medio vivo y de darle a todos nuestros colaboradores pues el espacio para poder ejercer su periodismo y además ver cómo pueden tener un trabajo digno, un salario digno. Así que es bien difícil. ¿Cómo era en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua, desde que llegó Daniel Ortega al poder en el año 2006, entró, como dicen, con los tacos de frente en contra del periodismo independiente, quitando toda la publicidad y tratando de controlar toda la información disponible. Es decir, ningún empleado público en Nicaragua puede emitir ningún tipo de opinión o dar ningún tipo de información de forma oficial, porque es prohibido. Eso desde el inicio, desde el 2007. Ahorita, pues, las fuentes de información en Nicaragua las protegemos, obviamente. Tenemos personal, pues, periodistas que, como dicen, hacen periodismo de catacumba, muchos con un temor. El temor en Nicaragua es impresionante. Realmente, viendo y comparando con otros países de Latinoamérica, desgraciadamente Nicaragua es un ejemplo negativo. Es un ejemplo negativo porque no creo que haya en Latinoamérica un país en que se persiga tanto y de forma tan perversa al periodismo como lo es
en Nicaragua. Perdón, Lorenzo, hoy justamente presentamos el índice Chapultepec, donde Nicaragua vuelve a tener digamos, el privilegio negativo de estar en el fondo de la tabla a más de 75 puntos del país mejor calificado, ¿no? Y eso seguramente tiene mucho que ver con lo que estás mencionando. Además, si bien empezó en 2007, a partir de 2020 fue cuando el régimen avanzó ya decididamente expropiando las instalaciones de la prensa, de Confidencial, de 100% radio y televisión, y hoy ustedes no tienen ninguna posibilidad de tener ni acceso al archivo, que era una de las grandes ventajas que tenía la prensa, el acervo histórico que tenía la prensa, sus instalaciones y su equipamiento. ¿En qué situación conoces que esté todo ese capital, esos bienes que disponían ustedes ahí en Nicaragua? ¿Y tienen esperanza de en algún momento poder recuperarlo y volver a ejercer el periodismo en su propio país? Mira, primero, las instalaciones se las robaron y convirtieron las instalaciones en un centro de educación técnica, no de educación técnica de periodismo ni de artes gráficas, sino que un centro de capacitación técnica. Todos los equipos que teníamos ahí, todos los equipos de imprenta, pues teníamos también una imprenta comercial, todo eso inclusive se lo robaron y están, entendemos que los están ofreciendo a la venta, porque tuvimos noticias de que lo están ofreciendo a la venta en un precio irrisorio, así que estamos tratando de averiguar quiénes son esas empresas interesadas en comprar lo que se nos fue robado. Ahora, que si tenemos esperanzas de regresar a Nicaragua, claro que las tenemos. Mira, no es la primera vez, tenemos 97 años, y en estos 97 años no es la primera vez que nos cierran, no es la primera vez que nos expulsan de Nicaragua, no es la primera vez que nos envían al exilio. En todas las otras veces que nos trataron de destruir, regresamos, y no creo que esta vez vaya a ser una excepción. Así que pronto estaremos de regreso en Nicaragua, y mientras tanto seguiremos haciendo nuestro trabajo. La llama no se apaga, vamos a hacer el esfuerzo hasta la última gota de sangre. La verdad es que nosotros creemos, y yo creo que todos los aquí presentes creen o entienden, de que sin libertad de expresión no existe democracia. Sin libertad de expresión no puede existir una sociedad libre. Así que sí, ahorita estamos haciendo el esfuerzo para regresar a Nicaragua, haciendo nuestro trabajo, como dije, y con la ayuda de Dios pronto vamos a estar de regreso. Con la ayuda de Dios, y cuenta también con la ayuda de todos nosotros, que sabe que siempre estamos apoyándolo y tratando de hacer gestiones al más alto nivel para que en algún momento se pueda revertir esta situación y puedan volver a hacer periodismo en Nicaragua y ayudar a la redemocratización del país. Así es, gracias. Juan Lorenzo, vamos a seguir. Te pido, Jorge, que nos espere un ratito ahí en el Zoom para seguir con Gilberto Urdaneta, que nos cuente la visión del otro país, de los tres que comparten este triste privilegio de cerrar la tabla del índice de Chapultepec. Gilberto, vos estás fuera de Venezuela, pero tienes personal dentro del territorio tratando de ejercer el periodismo también en situación especialmente difícil, ¿no? ¿Tienes micrófono? Si no te... ¿Le habilitan, por favor, el micrófono ahí a... Si no, toma el mío. Buenos mediodías. La libertad de prensa y de expresión en Venezuela, yo creo que su situación la conocen perfectamente todos ustedes. Durante estos 20 y pico de años han estado informados de lo que sucede
en esa materia en Venezuela. Y pudiéramos dejarlo así, pero es importante decirle que cada uno de ustedes está informado de lo que sucede en Venezuela, es porque en Venezuela hay periodistas que ejercen el periodismo con mucho profesionalismo. Son periodistas valientes. En Venezuela hay periodistas con valentía que informan todos los días lo que está sucediendo. Y es por esa vía que ustedes pueden estar informados de lo que ocurre en Venezuela en materia de libertad de prensa, en materia de libertad de expresión y de todo lo que ocurre en materia de derechos civiles, ciudadanos y humanos. También, por supuesto, las empresas periodísticas que con creatividad, con mucho ingenio e inteligencia, permiten que se difunda esa información, y agradecerle a todos los medios de comunicación en el mundo que pueden también difundir esa información y hacérsela llegar a todos ustedes. Y algo muy importante, instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa son fundamentales para que se documente y se informe de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, y en particular lo he vivido y lo he sentido y lo he visualizado de lo que sucede en Venezuela, que queda bien documentado y bien razonado y bien fundamentado. En estos 20 años no hemos mejorado prácticamente en nada. Mucho me emocionó cuando vi el informe del índice de Chapultepec, donde Venezuela mejoraba un poquitico. Sin embargo, seguía en la zona más extrema, no tanto como Nicaragua, pero estábamos ahí al lado. Algo se está haciendo bien, algo hicimos bien. Es frustrante que realmente en general tengamos que decir que no hemos mejorado en la práctica. Y quizás no hemos mejorado por la reincidencia de la situación que estamos viviendo en Venezuela. Quiero decirles un detallito del informe de libertad de prensa que elaboró el vicepresidente regional para Venezuela, que lamentablemente no pudo estar por aquí, no quiero caer en imprecisiones. Él destaca mucho que se sigue viendo asediada, acosados y amenazados cuando se intenta cubrir protestas sociales o denuncias irregulares y corrupción, cada vez que los periodistas tratan de accesar la información. Y destaca un pequeño informe que hizo IPIS, que es el Instituto de Prensa y Sociedad, una organización seria en Venezuela que promueve el periodismo de investigación, y me llamó la atención esto. Reveló que entre mayo y agosto, es lo más reciente que tiene, son 4 meses, entre mayo y agosto del 2023 se registraron 117 violaciones a la libertad de expresión que afectaron a 68 trabajadores de prensa. Son personas pues, que se han visto afectadas directamente. Son esas personas las que les permite a ustedes estar informados de lo que sucede en Venezuela. Entre esos hechos se registran 39 agresiones y ataques, 25 restricciones en Internet, 22 episodios con discursos estigmatizantes a las personas y 10 hechos de censura directa. También destacó el IPSI las restricciones en Internet que incluyen suplementación de identidad, bloqueos selectivos y ataques de agresiones y a los servicios de soporte. La inteligencia artificial bien utilizada es un factor muy bueno para el bienestar de la sociedad. Mal utilizada es bien grave y sobre todo para nuestro trabajo. Lo otro que el informe de verdad que es extenso, pero voy a indicar aquí algo.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos documentó el cierre de medios. Ahí tienen toda la documentación, el informe, como dijo Carlos Jornet, lo pueden conseguir en la página web de la CIP. Manifestó también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas que le preocupa la falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como también documentó, bien documentado, el bloqueo de 44 sitios web, incluidos medios de comunicación nacionales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Los bloqueos fueron realizados por proveedores de Internet estatales, es algo lógico, y privados, sin orden ni notificación alguna. Simplemente te bloquean y no te dan ninguna explicación. El Alto Comisionado de las Naciones también indicó que deben darse condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica. En eso no hemos mejorado nada. Gilberto. Cada vez peor. Y un último punto del informe, Carlos, que el informe lo indica como algo positivo y realmente yo lo tengo que sentir así positivo, que de unas negociaciones que comenzaron, por cierto, aquí en el año 2021 entre el gobierno y la oposición y que finalmente se firmó un acuerdo preliminar en Barbados, ahora en octubre, hace poco, permitió que un periodista, Roland Carreño, muy conocido en nuestro país, en Venezuela, pudiera obtener la libertad. Fue liberado el periodista y fue gracias a esos acuerdos de Barbados. En esos acuerdos de Barbados también hablan un poco de la posibilidad de que los medios de comunicación tengan una participación de acceso igualitario hacia las fuentes informativas de todo el proceso electoral que nos viene ahora en el 2024. Para Venezuela es algo muy importante ese proceso electoral, donde está lleno de muchas incertidumbres, y este acuerdo de Barbados nos permite tener esa ventanita, esa mención que hacen de los medios de comunicación públicos y privados, nos debería llamar la atención y profundizar un poco con las partes, los firmantes del tratado, a ver hasta dónde realmente podemos estar participando de esa forma 100% en un proceso electoral donde incluya los medios de comunicación, como se dice ahí, públicos y privados. Y yo entiendo por medios de comunicación privados los medios a nivel mundial también, no solamente medios locales. Y cuando hablamos de medios, yo incluiría ahí la libertad que deben tener medios que han sido cerrados, bloqueados o que no sean del interés de alguna de las partes porque son ideológicamente contrarios. Es algo que en la CIT tenemos que profundizar más. Hemos tenido situaciones permanentes de no poder accesar la información. Fuera de Caracas, que es la capital, en la provincia es dificultoso la movilización porque no hay gasolina. Es increíble cómo tú puedes perder 3 días para poder llenar un tanque de gasolina. El desplazamiento se hace muy complicado. El servicio eléctrico muchas veces, ustedes pensarán, bueno, 8 horas no es mucho. No, 8 horas diarias es increíble cómo te puede paralizar tu trabajo diario, cómo un medio de comunicación queda silenciado durante todas esas horas y se hace improductivo y difícil. Y algo que nos preocupa mucho es que, aunque tenemos esa mención que dije de periodistas valientes, la fuente de comunicadores y periodistas talentosos muchas veces se nos va, y se nos va porque buscan mejores destinos de vida, pero también se nos van porque han sido amenazados a unos niveles graves. Para ustedes, hoy en día gozan de ese talento periodistas excelentes,
en esta sala los hay también, que se han tenido que ir de Venezuela, pero a la vez nos satisface que quién más para difundir una información de Venezuela que una periodista o un periodista que vivió, sufrió y logró su objetivo profesional de informar bajo las mayores adversidades y riesgos y amenazas, y hoy en día, bueno, puede estar en otro país, pero nos satisface que se puede seguir informando con un criterio muy profesional y conociendo a cabalidad el tema. La situación en Venezuela sigue muy mala. Te preguntaba... No ha mejorado y lo único que nos queda es seguir. Ahí está esta ventanita que nos permite quizás... Sobre esa ventanita quería profundizar, Gilberto, porque bueno, ahí se generó mucha expectativa, esperanza en alguna gente de que podrían comenzar el proceso para recuperar la institucionalidad en Venezuela, pero también mucha gente dice cada vez que hay crisis económica y empieza a apretar la situación, el gobierno busca un poco de oxígeno planteando acuerdos que luego no cumple. ¿Crees que puede haber un proceso electoral mínimamente legal que permita que el pueblo pueda expresarse realmente cuando, como bien dices, siguen bloqueadas las comunicaciones, hay medios que han sido expropiados, cerrados, que han sido perseguidos periodistas? ¿Cuánto crees en ese proceso, en esos acuerdos de Barbados realmente? Realmente es una incertidumbre que no tiene una respuesta con garantía. No la tenemos. En el proceso anterior, en el 2018, finalmente se decidió por una situación, vamos a decir, desde el punto de vista del gobierno, que vio su legalidad adelantar unas elecciones y hacerla bajo unos parámetros donde la gran mayoría de la oposición no estaba de acuerdo. Hoy en día no hay que ser ingenuo, pero también hay que aprovechar cualquier situación, cualquier ventana que se nos abra, y quizás esta instrumentación que se hizo en Barbados, donde es una negociación que se hizo muy silenciosa, una vez que se firmó, se hizo pública y tiene mucho cuestionamiento si será cumplido o no. En esta negociación no entró solamente la plataforma unitaria que engloba a lo que no es oficialismo, entró por otra parte el gobierno, que es el oficialismo, y entraron otros que también jugaron, porque no es un acuerdo donde juegan dos partes. Está el gobierno de los Estados Unidos, que creo que fue fundamental porque tiene unas herramientas que le hacen falta a la situación que vive en Venezuela, que es una situación económica muy grave. No hay para pagar buenos sueldos. Cuando una persona está recibiendo un ingreso de $1 o $2 diarios, no es muy fácil, ni siquiera para un gobierno descuidar eso. Por más que tengas a tu favor el área militar, el área policial, la gente y los servicios se van deteriorando, la calidad de vida es muy cuestionable y necesitan de estos acuerdos para que se liberen las sanciones, y de ese modo se logró firmar de ese modo estos acuerdos donde Estados Unidos, la Comunidad Europea, entraron otros agentes a jugar y que pueden ser los garantes de que con exigencias y con compromisos adquiridos se tenga que realizar unas elecciones por lo menos con las condiciones mínimas, que es lo que exige la plataforma unitaria. Hay esa posibilidad, creo que hay que trabajarla, creo que con toda la seriedad y honestidad del mundo, saber dónde estamos pisando, pero es una oportunidad que hay y yo pienso que para los medios de comunicación debe
solicitarse, exigirse que podamos estar participando en todo el proceso electoral y que sea una situación, condición de garantía de que si de verdad alguien quiere tener un proceso electoral que sea creíble, que sea legítimo, tiene que permitir la participación sin ninguna condicionante de los medios de comunicación independientes, no solo nacionales, sino internacionales. Sobre eso vamos a trabajar, Gilberto, no te quepa duda, y vamos a tratar de que comience un proceso distinto en tu país. Como te dije, Carlos, periodistas valientes, medios de comunicación que han logrado difundir la información, y también mencioné a los medios que lo difunden mundialmente, pero te indiqué también la importancia de instituciones como la CIP, y reitero que para lograr tener esa libertad de expresión e información que requerimos, es fundamental el apoyo de la CIP. Es algo fundamental. Sin duda. Salimos de la zona roja del índice Chapultepec, de los 3 países que no tienen libertad de expresión, pero entramos en una zona vecina de esta, que son algunos países que estaban en mejor situación hasta el índice del año pasado y que han caído a esta y corren riesgo de que se siga deteriorando el proceso. Me gustaría conversar primero con Jorge Carrasco, que está desde Bolivia y nos puede contar la realidad que se está viviendo allí, donde hubo el cierre de un medio de comunicación, donde hubo hechos de violencia, estigmatizaciones, ataques contra periodistas, mujeres, situaciones de impunidad. Cuéntanos un poquito, Jorge, qué es la situación que se está viviendo allí. Muy buenos días. Estás muteado. O por lo menos no tienes... No te escuchamos. A ver ahí. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. Excelente, sí, un problema con los headphones. Bueno, quería decirles que sí, efectivamente en Bolivia, tal como lo muestra el índice de Chapultepec, la situación sigue empeorando y sigue empeorando, sobre todo en cuanto a medios independientes se refiere. Esto a causa de una política que viene hace ya prácticamente, ya van a ser 20 años, en las que se ha visto que obviamente se ve de muy mala manera el cerrar medios a través de policía o tomas o expropiaciones. Entonces, una política que que empezó a idearse el año 2006 y que empezó a implementarse fue la de el ataque a las finanzas de los medios. Esto a través de exclusión de pauta estatal, sobre todo, acoso tributario, sanciones económicas a través de entidades recaudadoras. En su momento también pasó por la implementación de varias leyes que obligaban a los medios a regalar espacios publicitarios gratuitos, hablando sobre todo de los medios impresos, espacios publicitarios gratuitos al Estado, lo cual llegó a significar entre 9 y 11 páginas al mes. Esto obviamente significó un daño gigantesco a los medios, lo cual fue reportado en su momento por la Asociación Nacional de la Prensa, que ya veía que esto iba a tener consecuencias a mediano plazo. Consecuencias en el sentido de que era un impacto que no iba a poder ser recuperado por los medios. Fue una lucha de 10 años aproximadamente la que logró en su momento levantar esta obligatoriedad, pero cuyos efectos se siguen viendo hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? Recientemente ha sido un diario, Página 7, el que a fines de junio ya tuvo que cerrar, lo que representa una pequeña muestra de la situación precaria en la que los medios, sobre todo impresos independientes, están pasando. El informe menciona también, Jorge, el amedrentamiento a anunciantes privados, ¿es así? Sí, es a lo que voy a llegar. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo este aparato que se ha creado ha ido a apuntar específicamente a eso. Entonces, cuando no eran las leyes que nos obligaban a regalar espacios y que significaban unas pérdidas gigantescas, era la pauta estatal, que
se le ha dicho de forma pública, no se puede dar a aquellos que, como interpreta el Estado, los critica. Entonces, se tiene prohibido el tener pauta estatal en varios medios. Aparte de esto, está el acoso tributario, donde son varios los medios que somos visitados todo el tiempo o recibimos constantemente todo tipo de sanciones. Y en un sistema en el que encima cualquier reclamo tiene que ser hecha a la misma institución. Entonces, por supuesto, nunca van a dar un paso atrás diciendo que se han equivocado. Pasando por temas en los que incluso el ente tributario argumenta que existen deudas millonarias, pero cuando incluso por la vía judicial se le pide que respalde estas medidas, estos montos exorbitantes, simplemente no lo hace y siguen avanzando todo lo que son las demás sanciones que conllevan a esto, entre las cuales algunas está, por ejemplo, el congelamiento de cuentas. Aparte de esto, ¿qué se hace? Aparte de esto, ya son varios años en los que el ente recaudador, por ejemplo, ha empezado a mandar cartas a todos los clientes privados de los medios, diciéndoles que todas las deudas que tengan con estos medios o con este medio deben ser pagadas no al medio, sino al ente recaudador, y que de no hacerlo se van a hacer pasibles a juicios incluso penales. Entonces, esta ya es una amenaza directa a todo lo que son anunciantes privados que obviamente no desean tener ningún tipo de problemas con el Estado, y incluso a regañadientes dicen, mira, ya no puedo publicar con ustedes por esto, entonces no quiero tener problemas. Cuando no tenían no lograban su meta de seguir coartando la publicidad privada, a aquellos clientes privados que todavía seguían publicando, empieza a haber una política de empezar a detectar cuáles son los clientes más importantes, los clientes más grandes. Y coincidentemente, yo siempre lo pongo entre comillas porque son una serie de coincidencias que se van dando a lo largo de estos años, estos clientes que siguen escogiendo a los medios independientes para poner su publicidad, empiezan a ser visitados, empiezan a ser auditados por el Servicio de Impuestos Nacionales, llegando incluso, a algunos incluso a recibir visitas de hasta 10 veces en 2 meses, donde funcionarios del ente recaudador estatal incluso empezaron a recriminarlos y a acusarlos de financiar a todo lo que era la oposición y de financiar a estos movimientos en contra del Estado por seguir publicando en estos medios. Todo esto pasando también por cosas incluso pequeñas, donde incluso a gente que publicaba sus artículos de opinión en las páginas de estos medios empiezan a recibir llamadas, empiezan a recibir amenazas, gente que publicaba sus opiniones en los medios de comunicación y que tenían familiares que trabajaban en el Estado, hasta recientemente, empiezan a recibir amenazas de que sus familiares iban a ser despedidos, y en muchos casos sí sucedió esto, de no parar inmediatamente la publicación de sus notas de opinión. Esto también pasa por programas que debieron de dejar de salir, segmentos que debieron dejar de salir, porque simplemente les decía, si ustedes siguen publicando esto, si ustedes siguen haciendo esta cobertura, no se les va a dar ningún tipo de publicidad. Entonces, esto ha creado un aparato tan grande que a través de los años ha ido debilitando a los medios, al punto de, como ya he mencionado, ya son 2 medios los que ya han cerrado, denunciando todo este acoso estatal, porque ya no podían simplemente manejar sus recursos porque tenían las cuentas empresariales congeladas. En muchos casos no se conforman con las cuentas empresariales y de la forma más abusiva empiezan incluso a congelar cuentas personales. Luego, esto ha ocasionado también que sean cada vez más los medios impresos independientes que ya no publican todos los días. Ya no salen el concepto diario de lunes a domingo, cada vez es menor. Los medios independientes son cada vez menos los que salen todos los días. Un caso reciente ha sido, por ejemplo, un periódico de Cochabamba, uno de los periódicos más antiguos del país también, donde dijo, miren, momentáneamente vamos a volvernos un periódico semanal,
semanario, nos vamos a convertir en un semanario. Esto no debería durar mucho tiempo, ahora están tratando de volver la mayor cantidad de días a la semana, pero con una edición ya mínima, con muy pocas páginas. Mientras ellos indican que van a seguir haciendo todos los esfuerzos para seguir saliendo adelante, ¿no? Entonces, esto es por un lado. Por el otro lado, la estigmatización. Bueno, en estos años, en estos ya casi 2 décadas, donde es el mismo partido, serán diferentes gobernantes, pero es el mismo partido en el que detenta el poder en este momento, han sido innumerables los casos donde se ha financiado incluso campañas del Estado, donde se han hecho documentales, entre comillas, donde se acusaban a un grupo de medios y se los catalogaba como el cártel de la mentira. Y desde un punto de vista obviamente totalmente unilateral, sin ningún tipo de contraparte, ni siquiera de opinión de terceros, se los catalogaba como que ellos mentían todo el tiempo y que significaban un enemigo para todo el proyecto que se quería implementar en el país. En su momento también el presidente invitó a periodistas al Palacio y puso uno adelante y sin ni siquiera permitirle el uso de la palabra durante 1 hora frente a grupos que lo apoyaban claramente. No paraba de decir que eran mentirosos. Entonces, desde ese punto de vista también se ha dado todo esto. Ahora los hechos de violencia, perdón Jorge, los hechos de violencia que están ocurriendo, ¿los vinculas también con esta confrontación permanente que se hace desde la cima del poder político? Por supuesto, esto viene por una parte por la estigmatización que se ha venido dando a lo largo de todos estos años, tratando de convencer a la gente que el periodista es el enemigo. Aquel que no está de acuerdo, que no simplemente no está de acuerdo, que no aplaude lo que hace el Estado, es el enemigo. ¿Y cómo se ha ido también fomentando esto? Se ha ido fomentando también con todo lo que yo considero que es una campaña de impunidad, en el que a través de la cual desde la policía, pasando por grupos que apoyan al gobierno, miembros del gobierno, sectores sociales, etcétera, etcétera, agreden a todo tipo de periodistas en todo el territorio nacional y nunca reciben ningún tipo de sanción. En muchos casos, las investigaciones, es que en muchos casos, estamos hablando de más del 90% de los casos, las investigaciones no avanzan. Hace varios meses incluso se dio el caso donde periodistas fueron secuestrados por encapuchados que tenían incluso armas de fuego. Hasta el día de hoy ya va a ser más de 1 año. El caso simplemente no avanza y a los sospechosos incluso se los ha liberado. En las últimas fechas, por ejemplo, tenemos que el 24 de julio una periodista fue golpeada y despojada de su equipo de trabajo por vecinos de una zona rural en el estado de Sucre, por ejemplo. Luego, al norte del país, en la región fronteriza con Brasil, otra periodista también recibió el hostigamiento no solamente de la gente de ese lugar, sino también se le empezó a hostigar por la vía judicial, donde las autoridades le exigían, bajo amenaza de penas penales, de revelar su fuente informativa. En mayo también un periodista tuvo que abandonar el país debido a amenazas que recibió por una investigación de un banco que ha cerrado en circunstancias que todavía son un poco sospechosas y de las que todavía no se tienen todas las respuestas. En junio también varios periodistas fueron amenazados por militantes del partido oficialista mientras cubrían la toma de las oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces, desde el momento que estaban ahí, como hay muchos hechos que no deben ser cubiertos y que al Estado no le interesa o al partido gobernante no le interesa que sean cubiertos, entonces siempre empiezan a agredir directamente a los periodistas. En Santa Cruz, por ejemplo, en otro estado de Bolivia, un periodista recibió amenazas luego de publicar una noticia sobre la incautación de un cargamento de cocaína que transportaba una avioneta. En esto nunca se le dio ni protección ni nada, y lo único que hace el periodista es, bueno, seguir haciendo su trabajo, pero siempre poner en la alerta la cantidad de
amenazas que sigue recibiendo hasta el día de hoy. En agosto, el comandante de la policía también en Santa Cruz maltrató verbalmente a un periodista durante una entrevista, acusándolo de apuntarlo con su cámara y micrófono como si esto fuera algún tipo de ofensa para él. En agosto, periodistas de otros medios han recibido amenazas a través de WhatsApp por publicar artículos sobre un caso de un narcotraficante. Miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca también en su momento, en una pelea que tuvieron con otra asociación de coca, en su pelea, coincidentemente, también una vez más lo pongo entre comillas, durante todos estos enfrentamientos siempre eran los periodistas los que de una u otra forma empezaban a ser o gasificados o empezaban a ser agredidos y no recibían protección alguna, ni siquiera de las fuerzas del orden que se encontraban en ese lugar. Por lo que dice Jorge, para no seguir con el detalle puntual, porque se nos va a hacer muy extenso, está todo obviamente en el informe de Bolivia, pero evidentemente es una combinación de factores donde participa el narco, participa la política, la corrupción de otros sectores, pero todo bajo el paraguas de un contexto donde hay una animadversión hacia el periodismo y una permanente descalificación y falta de investigación judicial por parte de las autoridades que deben perseguir a este tipo de violencia, ¿no? Sí, pero siendo la herramienta principal todo este aparato de ataque a las finanzas de los medios. Esto es algo que ha ido avanzando a través de los años, esto es lo que está logrando realmente que se hicieron los medios y que es algo que venimos denunciando ya hace muchos años, donde incluso, y a qué punto también entra el tema, con esto finalizo, del ataque a los medios que se hace. Recientemente en un programa que pasaba un medio donde el tema era la toma de medios, incluso se apersonó un exministro del Estado, donde él públicamente ha aceptado que en su momento ellos incluso tuvieron reuniones con algunos sindicatos de medios para reclamarles por qué no tomaban de una vez estos medios, ¿no? Entonces ahí se muestra también cuál es el plan, qué es lo que realmente se quiere hacer, que es el sacar acallar a todas estas voces y utilizando el tema económico para decir, como se ha hecho recientemente, que es el Estado dice, no, nosotros no hemos hecho nada, simplemente es este medio que por su manejo económico ya no ha podido funcionar más. Entonces, ese es el aparato principal, pero cuando vemos todo lo que se mueve paralelamente, se ve la magnitud del problema por el que está pasando Bolivia, por lo que la ANP, de la que también soy presidente, considera la etapa más crítica de la libertad de prensa desde los años 80 en el país. Muchas gracias, Jorge. Decíamos que Bolivia era uno de los países que había caído a esa zona ya riesgosa en los últimos lugares del índice de Chapultepec. Otro de los países que está en esa situación es Honduras. Lo tenemos a Sebastián Pastor para que nos cuente también lo que está pasando en el gobierno de Xiomara Castro y en la situación general en Honduras. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Honduras se encuentra en la mitad de la tabla de conformidad al índice de Chapultepec, y las condiciones para tener una libertad de expresión plena, siento que hay un hilo bastante delgado en nuestro país. Hay tres aspectos que quisiera resaltar. De conformidad a Reporteros Sin Fronteras, este año Honduras cayó 4 escalones, del puesto 165 de 180 países al puesto 169. El segundo aspecto, y yo creo que aquí es el tema central de la discusión, me parece que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la impunidad. Desde el año 2001 hasta el año actual, en Honduras han fallecido 97 periodistas, comunicadores, editores, productores, propietarios de medios de comunicación. El 90% de esos casos
se encuentran en total impunidad. Entonces, cuando tú le sumas el otro elemento de violencia, que dentro de la violencia existe la descalificación, el mensaje de odio, la estigmatización, son elementos que contribuyen a profundizar y son aceleradores para que la libertad de expresión en un país esté en situación de peligro, de vulneración. En Honduras, el gobierno no ha expropiado medios, tampoco ha cerrado medios de comunicación. La presidenta ha tenido cuidado en su lenguaje, sin embargo, el círculo alrededor de la mandataria sí tiene un lenguaje bastante agresivo de confrontación no solamente con los medios de comunicación, sino que con diversos sectores de la nacionalidad hondureña. Me parece a mí que hay varios elementos que en nuestros países pueden servir y no se trata de inventar el agua caliente, pero yo creo que en nuestros países existe, uno, de parte de los que están en el poder, la falta de tolerancia. No existe una tolerancia. Y dos, la capacidad de interactuar con la crítica. Eso es prácticamente ausente en nuestros países. Y yo quisiera resaltar también lo siguiente. Si bien es cierto, a nivel global tenemos una situación difícil, la guerra en Ucrania, la guerra en el Oriente Medio, todavía tenemos aristas presenciales de la pandemia, una desaceleración económica en el mundo, pero hay algo que nos dejó la pandemia y es justamente la credibilidad, la confianza en los medios de comunicación de tradición que brindan información oportuna y veraz. Este elemento es importante porque los gobiernos, los políticos, saben sobre la credibilidad de los medios de comunicación y saben que es un factor que funciona como un contrapeso y como un garante de las libertades y de los valores democráticos en los países. Y por eso es justamente el ánimo de los grupos autoritarios y de los gobiernos de querer debilitar a la prensa, de querer debilitar a los medios de comunicación. En nuestro país tenemos un mecanismo de protección que es el otro elemento, aparte de la impunidad, aparte de la violencia, es el otro elemento que falta para poder tener una mesa completa de protección y de salvaguardar las libertades. El mecanismo de protección creado en Honduras en el año 2015, frente a la demanda de organismos como Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, y en el marco de un congreso que se realizó en la ciudad de Tegucigalpa, auspiciado justamente por la CIP y por la Asociación de Medios de Comunicación, creó el mecanismo. El mecanismo en este gobierno ha sido totalmente desbaratado. Y el mecanismo, igual que en otros países, que es el caso de otros países, adolece de dos aspectos. Uno, el recurso humano, y dos, el recurso económico. ¿Por qué? Porque no existe la voluntad política para fortalecer el mecanismo. Y el mecanismo tiene que ser una política de Estado y no una política y una decisión gubernamental. De forma tal que se ha desbaratado, personas que han estado en el mecanismo durante mucho tiempo ya no están y se ha politizado. En el mecanismo de Honduras se acogen aproximadamente 150 personas, de esas la mayoría son defensores de derechos humanos y alrededor de 25 o 30 personas son comunicadores y son periodistas y que actualmente
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Quisiera aprovechar la oportunidad para solidarizarme con Henry, con el señor Holman en Nicaragua, con Gilberto, porque la situación que ellos viven debe de servirnos como un espejo de lo malo que existe y de lo que tenemos que revertir en la región. Y sobre todo tiene que ser también un ejemplo para que países como Bolivia, como Ecuador, como México, como Argentina, como Honduras, no caigan en ese hondo y lamentable sistema de opresión y de censura. Eso debe ser un ejemplo y es lo que nos debe de animar. Finalmente, también quiero lamentar profundamente, y no me voy a referir al gobierno mexicano como extranjero, pero la ausencia es lamentable, pero lo que sí quiero señalar y quiero lamentar como latinoamericano y también como hijo de la patria de Morazán y de Valle, es que el sistema interamericano no esté presente. Yo verdaderamente no entiendo la motivación de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, para que la relatoría no esté presente acá. El señor Vaca, estimado amigo, estuvo presente en Honduras en una misión in loco en el mes de abril y justamente hablamos de estos temas. Hablamos de la estigmatización, hablamos del mensaje de odio y hablamos del peligro que corren las democracias, porque flaco favor se le hace a la democracia cuando tienes este tipo de mensajes desde el poder. Y lo único que lo puede contener son medios de comunicación confiables, medios de comunicación de tradición que tienen un legado y que han luchado toda una vida por defender las libertades y profundizar los valores democráticos de los países. Gracias, Sebastián. Se nos está agotando el tiempo y tenemos todavía 3 participantes. Hay una conexión entre los 3 países, 2 de ellos, Ecuador y Argentina, han tenido un proceso electoral tenso en los últimos meses. México se apresta a recorrer el mismo camino el año próximo y esto genera un caldo de cultivo distinto para una situación que ya de por sí es compleja, donde el narco, lamentablemente, antes estaba en México, Ecuador todavía estaba aislado, pero ya no es la misma situación. Y en el caso de Argentina, lamentablemente, también estamos viviendo una situación donde el narco empieza a ser una amenaza concreta para el periodismo. Pero me gustaría, le damos primero la palabra a Marta para que como local y como mujer también pueda hacer su exposición y luego seguimos con Ecuador y Argentina. Tratemos de ser breves, así sí, podemos cumplir mínimamente con el tiempo. Muchísimas gracias. Y además ya lo hemos platicado mucho. Si bien es cierto que bajaron el número de periodistas asesinados en comparación con el terrible año que fue 2022, la verdad es que tampoco es 0. Y eso hay que recalcarlo. Todavía tuvimos 3 casos, tenemos un compañero más desaparecido en Veracruz, que no sabemos cuál ha sido su destino. El discurso que ya hemos hablado también mucho, el discurso hostil desde la tribuna mayor hacia los medios de comunicación, lo único que ha hecho es debilitar nuestra labor, no tanto en la Ciudad de México como en los demás estados, donde la combinación con la inseguridad, el crimen organizado y la complicidad de las autoridades municipales complican muchísimo el trabajo y nos ponen un riesgo adicional. El mismo reporte que hicimos el año pasado sobre la discrecionalidad del presupuesto de publicidad gubernamental, pues sigue siendo igual. Este año el presidente decidió finalmente publicar en el Diario Oficial de la Federación la desaparición de la agencia de noticias Notimex, una agencia de noticias del Estado que él no diferenció y dice que con sus mañaneras es más que suficiente, no diferencia una agencia del Estado de una agencia de gobierno. Y sigue con esta sección terrible que tiene todos los miércoles en sus conferencias, del quién es en las mentiras, que no ha alcanzado una sola vez, o cuando menos de las que yo he escuchado, a aclarar ninguna mentira.
sino a criticar a quienes lo critican. Entonces, el reporte del Instituto Reuters sobre credibilidad de medios pone el discurso hostil del presidente como el factor que más nos está pegando en el nivel de credibilidad a los medios, y el índice de Chapultepec pues nos pone en un riesgo verdaderamente terrible. Hemos ido a la baja permanente en los últimos años. Entonces, en general, esa es la situación, el detalle está en el informe. Muchas gracias, Marta, y gracias también por la concisión de tu informe, pero ha sido muy claro y concreto. Seguimos con Galo, la situación en Ecuador que se ha ido deteriorando aceleradamente y que hoy vive una situación de violencia muy preocupante. Muchas gracias, buenas tardes. Parecería que la extorsión desde los poderes del Estado a los medios de comunicación con la pauta es un tema que se aplica en varios países y no me voy a detener en eso. En el Ecuador nosotros lo hemos sufrido y lo venimos sufriendo. Hay un caso curioso que yo quería que en la CIP se lo conozca. Hay un prófugo de la justicia que está relacionado con temas de negocios con narcotraficantes y que ha perjudicado al Estado ecuatoriano en el tema de medicina. El juicio está suspendido porque se suspende al no estar en el Ecuador el denunciado en este caso, porque es un tema penal. El señor Javier Jordán, ayer precisamente que presentó Nicolás el caso de Villavicencio mostró una fotografía donde estaba Jordán en una piscina con un montón de gente un poco gruesa. La burla popular fue la banda de las tetas. Este señor ha demandado a 5 o 6 medios de comunicación, en nuestro caso por $5 millones, y la particularidad es que en la demanda no señala domicilio, se limita a decir Miami, Florida. Esto equivale a que desde la clandestinidad, un prófugo de la justicia, que dice que es inocente, claro, no hay sentencia, pero él está fugado del Ecuador, puede demandar porque el Ecuador está pasando por una lamentable situación en todo lo que es el aparato judicial. El presidente del Consejo de la Judicatura está enjuiciado por asociación ilícita y el segundo de a bordo de esa misma institución le fue retirada la visa norteamericana y está acusado de lavado de activos. Esos son los que manejan el Consejo de la Judicatura. Entonces, sí es gravísimo que se presenten demandas contra medios de comunicación y periodistas en la cual nosotros no podemos contrademandar porque no tenemos dirección. Esa es una anomalía en un proceso judicial. Creo que en cualquier parte del mundo los actores tienen que señalar domicilio, pero es lo que yo quería traerles. No voy a abundar nada más en mérito a la paciencia que han tenido todos. Muchas gracias. Gracias, Galo. Y vamos entonces a la situación en Argentina, que está viviendo un proceso electoral que pronto a finalizar, pero que sigue dominado por la incertidumbre y también por, en algunos casos, situaciones que afectan a la libertad de prensa. Gracias, Carlos. Sí, bueno, la situación en Argentina nunca llegó a los extremos en los últimos 40 años desde el regreso a la democracia que hemos escuchado en los informes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Hubo sí periodos muy complicados que se pusieron en las asambleas de la CIP, como lo que vivimos entre el 2009 y el 2014 en los gobiernos de Cristina Kirchner, que se parece mucho al informe de Bolivia, con la presión sobre los anunciantes privados, el uso de la pauta como un instrumento de presión a los medios, el hostigamiento sistemático del gobierno, etcétera, etcétera. Y los últimos 8 años, tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández, que está concluyendo, no hubo un nivel de restricciones tan alto como los que se han expresado en general en este panel, pero sí hay en los últimos meses
y algunos elementos muy preocupantes que pueden preanunciar un escenario muy complejo en el futuro próximo de cara a una elección que se va a definir en poco más de 2 semanas, que introducen componentes nuevos en un país que tuvo anticuerpos institucionales que evitaron extremos como los que escuchamos aquí, con medios fuertes y en un clima político que se caracterizó por un bipartidismo entre el 83 y el año 2001 y luego un bicoalicionismo que congregaban entre el 70 y el 80% del voto. Bueno, eso cambió en las últimas primarias en la Argentina, hay una nueva fuerza, hay una dilución también del centro político y un balotaje que se va a definir con 2 espacios políticos que por un lado, uno es un espacio novedoso con componentes, con sesgos intolerantes, con un candidato que hace denuncias de corrupción generalizada al periodismo, que amenaza con cortar la publicidad oficial, desconociendo su carácter constitucional, su carácter comercial, que se trata de un instrumento para garantizar la rendición de cuentas y los niveles de transparencia de la sociedad, y con otro espacio político que tiene componentes que pertenecen a ese pasado ligado a los gobiernos kirchneristas que hostigaron sistemáticamente a la prensa, que presentan referentes de ese espacio como un legislador que dentro del marco de una causa de espionaje ilegal responsabiliza a los medios de la construcción de ese tipo de situaciones, o la vicepresidenta Cristina Kirchner, que recientemente en un reportaje vuelve a traer la idea del lawfare, esta tesis de una connivencia entre sectores del periodismo y la justicia contra gobiernos populares. En fin, la Argentina vive un clima de cuenta regresiva con un panorama extraordinariamente difuso, con niveles de incertidumbre prácticamente inéditos. Algunos de nuestros colegas describen una sensación generalizada de que la Argentina está en una encrucijada en la que puede perder definitivamente el camino del crecimiento y convertirse en un país muy distinto al que muchos de ustedes conocen, caracterizado por esa extensa clase media, con niveles institucionales que la distinguían dentro de la región, y empezar a incorporar muchos de los peores elementos que se expresaron hoy, ¿no? Vinculados al narcotráfico. Argentina no ha tenido periodistas asesinados por el narco, pero las balas cada vez impactan más cerca, hay ataques directos contra medios de comunicación, amenazas directas, y también muchos de los elementos vinculados a los gobiernos más hostiles contra las democracias y contra la libertad de expresión. En esa situación vive está la Argentina en estos días. Gracias, Daniel. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, hemos llegado justo a la 1:30, pero sin tiempo para preguntas, lamentablemente. Le vamos a dar la excepción allí a Norberto. Espera, que necesito un micrófono para traducción. Espera, un segundo, ahí te llegué. No quiero desordenar para nada esta reunión, pero me parece un acto de justicia que deberíamos hacer. Recordar a Cristiana Chamorro, que cumplió condena, ha sido condenada, exilada, una mujer que por solo querer ser presidenta de Nicaragua estuvo detenida 2 años y tiempo. Se encuentra fuera en este momento de su país, pero ha sido condenada ella, su familia y su madre de 95 años, la inolvidable Violeta Chamorro, ha tenido que trasladarse por seguridad a Costa Rica. Me parece que la Sociedad Interamericana de Prensa debería recordar a aquella socia activa y presente en las últimas reuniones junto a nosotros y tener un poco ese recuerdo presente como para poder aliviar un poco también estos recuerdos horribles que hemos tenido con todos los que han padecido el cercenamiento de la libertad de prensa o de la libertad de expresión. Sí, sin duda. Bueno, aquí lo tenemos a Juan Lorenzo Holman, que es parte también de la familia, una familia que ha sido perseguida, que se le ha quitado todos los bienes que tenía y para poder ejercer el periodismo en libertad y también para poder bregar por una Nicaragua distinta. Pero eso es el autoritarismo extremo que lamentablemente se está extendiendo en América Latina
y que quisiéramos que en la próxima reunión que nos encontremos, que va a ser en Córdoba, tengamos un panorama distinto y un poco más alentador. Muchas gracias a todos y ahora vamos al almuerzo y luego volvemos con el segundo panel de este encuentro.